Esta semana el mercado le quitó recortes de tasas al calendario, y no en un país, en varios a la vez. El bono a 10 años subió en Estados Unidos, UK, Canadá y Australia. Y las tasas a 2 años, que son las que descuentan lo que van a hacer los bancos centrales, subieron todavía más. En Estados Unidos 15 puntos, en Reino Unido 15, Canadá 13, Europa 11. Y pasó justo antes de una semana en la que la Fed y el Banco de Canadá deciden tasas, y en la que sale el dato de inflación favorito de la Fed. Soy Carlos, esto es Weekly Charts, y en los próximos minutos te voy a mostrar en mi tablero qué se movió, por qué y qué estoy mirando esta semana. Vamos a ir por partes. Primero las tasas, que son la historia de la semana. Después, los datos macro que las movieron. Luego los mercados, donde hay rotación que casi nadie está contando. El posicionamiento, que está en extremos por todos lados. Y al final, el calendario de esta semana, que es lo que más puede romper todo. Empecemos por donde de verdad pasó esta semana. El bono a 10 años subió prácticamente en todo el mundo desarrollado. Estados Unidos, 14 puntos básicos, Reino Unido 13, Canadá 12, Australia 8. Cuando el bono a 10 años de un país sube, esa es noticia local. Pero cuando suben en 4 a la vez, ya no es local. Es que el mercado está cambiando de opinión sobre el futuro. Y aquí está la parte importante. Las tasas cortas subieron igual o más. Estados Unidos 15 puntos, Reino Unido 15, Canadá 13, Europa 11. Que suban las dos a la vez significa algo muy concreto. El mercado le está quitando recortes al calendario. No es miedo a la inflación de largo plazo, no es solo prima de riesgo. Es que la gente que pone el dinero ahora cree que las tasas oficiales se van a quedar altas más tiempo. La pendiente de la curva de Estados Unidos quedó casi sin cambio en la semana porque las cortas y las largas subieron casi en paralelo. Pero fíjate en la tendencia de fondo, no en la semana. Las largas se vienen empinando más que las cortas desde hace varias semanas. Eso en cristiano es que quien presta dinero a 10 años está pidiendo más compensación, sea por inflación futura o por el déficit. Y un último número que resume todo. La inflación esperada a 10 años subió 2 puntos, a 2,26%. O sea que el buen dato de inflación de junio no cambió la vista de largo plazo de nadie. ¿Y por qué el mercado reacciona así, si la inflación bajó? Vamos a verlo. En Estados Unidos la inflación cayó a 3,5% desde 4,2%, buen dato. En Canadá de 3,2 a 2,8. En la eurozona de 3,2 a 2,8 también. Desinflación generalizada en los 3 bloques a la vez. Entonces, ¿por qué el mercado no celebró? Por esto, mira el desempleo en Estados Unidos bajó a 4,2 desde 4,3. En la eurozona se mantuvo en 6,2 y en Canadá fue todavía más marcado, bajó de 6,6 a 6,1. Ahí está la respuesta. La inflación bajó, sí, pero el mercado laboral no se debilitó y un banco central recorta tasas cuando le preocupa el empleo, no solo que la inflación ceda. Si la gente sigue teniendo trabajo, no hay urgencias. Y por si quedaba duda de que la economía aguanta, mira los indicadores líderes de Estados Unidos. El de la Fed de Filadelfia saltó a 41,4 desde 10,3. El de Nueva York a 15,6 desde 5,7. Los dos en zona de expansión clara y los dos con saltos muy grandes. Resumiendo el bloque, la inflación cede, el empleo aguanta y la actividad rebota. Con ese cuadro, ningún banco central tiene prisa. Por eso subieron las tasas. Ahora los mercados, y aquí hay algo que quiero que veas bien, porque casi nadie lo está contando. El S&P 500 se dio apenas 6 décimas en la semana. El Nasdaq cayó 2,1%.
El Nasdaq cayó más de 3 veces lo que cayó el S&P. Eso no es una corrección general del mercado. Cuando el mercado entero cae, cae parejo. Esto es otra cosa. Y esto lo confirma. Mira los internos. Las lecturas de inteligencia artificial contra el mercado amplio y la inteligencia artificial contra semiconductores vienen bajando desde hace 2 semanas. El nivel absoluto de los semiconductores sigue alto. Nadie está vendiendo tecnología en pánico. Lo que está pasando es que el liderazgo se está estrechando. La tecnología ya no le está ganando al resto del mercado como venía haciendo. La rotación está en marcha. Esa es la lectura completa. No es que el mercado esté cayendo, es que el dinero se está moviendo de sitio. Y la caída del Nasdaq de esta semana es la primera vez que eso se ve en el precio y no solo en los internos. El resto del cuadro. El dólar subió 7 décimas, el oro avanzó 1,4 y el petróleo se disparó 8,3%. Ese salto del crudo probablemente tiene que ver con el Medio Oriente, con el conflicto entre Estados Unidos e Irán todavía vivo. Y fíjate en algo, el petróleo se dispara 8% y los índices apenas se movieron. El mercado por ahora está tratando eso como un tema de oferta, no como un problema de inflación. Si el crudo sigue subiendo la semana que viene, esa calma se acaba. Bitcoin, por cierto, bajó 1,4 en línea con el repliegue de riesgo sin drama. Vamos al posicionamiento, que para mí es el bloque más interesante de la semana. Los especuladores están largos todavía en dólar, son extrema, comparado con su propia historia. Y no solo eso, aumentaron la posición esta semana. Del otro lado, el euro, el dólar canadiense, el yen, la libra, están todos en cortos récord, o cerca del récord. El yen merece atención aparte. Sigue en cortos extremos, los especuladores aumentaron la apuesta esta semana, y mientras tanto el bono japonés de 2 años se movió 5 puntos básicos en un solo día. Para ese bono, 5 puntos en un día es muchísimo. Algo se está removiendo ahí. El oro perdió posiciones largas esta semana, lo cual es coherente con un dólar más fuerte y tasas más altas. La foto completa es esta. Todo el mundo está del mismo lado del barco, apostando contra las divisas que no son el dólar. Yo no te voy a decir qué hacer con eso. Lo que sí te digo es que lo que enseña la historia de este indicador, las posiciones muy concentradas no predicen cuándo se da la vuelta del mercado, pero sí explican el por qué. Cuando se da la vuelta, el movimiento es violento. No hay nadie del otro lado para amortiguarlo. Sentimiento. El régimen táctico y el estructural siguen los dos en neutral, sin cambio en la semana, ni euforia ni miedo. Pero la amplitud de riesgo en realidad bajó. Los internos que estaban en zona extrema alta, el de acciones de beta alta contra beta baja, y los de inteligencia artificial que ya vimos, vienen enfriándose. En cambio, retail, inflación, los gerentes de compra siguen arriba pero estables. O sea, se está enfriando la parte especulativa y aguanta la parte que tiene que ver con la economía real. Eso es coherente con todo lo que hemos visto ahora. La confianza del consumidor subió en Estados Unidos a 46,6 desde 43,5 y en Europa a 42 desde 41,1. Canadá se mantuvo en 52. Optimismo cauteloso, pero optimismo. Y llegamos a lo que importa esta semana. Miércoles, Australia publica inflación y decide la Fed. El jueves es el día grande, sale el PCE, que es la medida de inflación que de verdad mira la Fed. Sale el PIB de Estados Unidos, el desempleo de la eurozona, el empleo de Japón y decide el Banco de Canadá. Mi lectura es que las decisiones de tasas van a importar menos que en las conferencias de prensa y menos que el PCE del jueves. Nadie espera sorpresas en las decisiones. La sorpresa, si la hay, va a estar en el tono y en ese dato. Y el escenario se parte en dos. Si el PCE sorprende al alza, el repricing que empezó esta semana se acelera. Las tasas largas tienen espacio para seguir subiendo
y la rotación que vimos en el Nasdaq se profundiza. Si el PCE confirma la desinflación de junio, entonces las tasas largas tienen que explicar por qué subieron tanto. Ahí es donde podría haber una corrección de este movimiento. Un último dato de contexto y con esto cierro. Históricamente julio suele ser un mes positivo. El S&P sube 8 décimas en promedio, el Nasdaq 1,5, el oro 8 décimas, el petróleo suele caer casi 3%. Este julio el petróleo rompió el guión con este salto de 8%. Que la estacionalidad falle no es raro, pero cuando falla tan claro en un activo, vale la pena preguntarse si está fallando porque hay algo estructural que la estacionalidad no puede ver. En este caso, Medio Oriente. Te dejo mi lectura de todo esto en una sola idea. El mercado está reevaluando su escenario central. La inflación cede, pero no lo bastante rápido como para abrir la puerta a recortes. Y el crecimiento aguanta más de lo que se esperaba. Las tasas largas se están ajustando a esa realidad. Más tiempo en terreno restrictivo. Más compensación pedida por quien presta. Esta semana, con 2 bancos centrales hablando y el PCE sobre la mesa, vamos a saber si esa lectura se sostiene o si el mercado se adelantó. Todo este tablero, el régimen, las tasas, el posicionamiento, el sentimiento, todos los demás módulos, se actualizan todos los días en weeklycharts.net con el análisis diario, las lecturas frescas de cada sesión. El enlace está acá abajo. Esto es análisis educativo, no es asesoría financiera. Nos vemos la próxima semana. Adiós.